encima de la cenefa. Ahí en el televisor. Bueno, dejemos. Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro programa de nuestro devocional Pan de Vida a esta hora. Para hoy nos corresponde Hechos capítulo 8 y nuestro tema, conociendo un propósito. Jehová es un Dios de propósitos, Jehová no es un Dios de casualidades, y la única forma que los seres humanos tenemos para conseguir éxito en nuestra vida es si nos planteamos un propósito. Los propósitos en nuestra vida nos exigen, los propósitos en nuestra vida nos hacen avanzar. Cuando una persona se estanca, cuando una persona no avanza, es simplemente porque no tiene un propósito que avanzar. Por lo tanto, si tú y yo queremos conseguir éxito, tanto en la vida espiritual como en la vida secular, es necesario que tengamos un propósito, es necesario que nosotros nos esforcemos por alcanzar algo. Ese propósito es el que hace que nosotros nos desacomodemos en un momento dado, ese propósito es el que hace que nosotros anhelemos avanzar, nos esforcemos, nos exijamos para continuar con ese recorrido. Vamos a mirar entonces qué se necesita para conseguir un propósito. Vamos a mirar 8 puntos importantes que Jesucristo nos muestra con respecto a su propósito. Jesucristo también tiene un propósito, lo tenía en ese entonces, y el propósito de Dios siempre hemos dicho cuál era y cuál es todavía, que todo el mundo sea salvo. Ese es el propósito que Dios tiene, ese es el propósito que desde un principio Él se estableció, hacer que todo el mundo sea salvo y hacer que todo el mundo llegue a ese conocimiento de la verdad. ¿Qué necesitaría Jesucristo para conseguir su propósito? ¿Y qué necesitamos nosotros para conseguir nuestro propósito? Primero, y algo muy elemental, saber qué quiero. Si yo no sé qué es lo que quiero, difícilmente voy a establecerme un propósito. Si yo no sé qué es lo que quiero, difícilmente voy a conseguir algo. Miremos ahí el propósito, no tanto el que ya mencionamos de que todo el mundo sea salvo, sino en ese momento, ¿cuál era el propósito que tenía Jesucristo? Miremos en Hechos, capítulo 1, versículo Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice que recibiríamos el Espíritu Santo, pero ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quiere en ese momento Jesucristo? Dice, y me seréis testigos en todas esas regiones, en todo el mundo. ¿Qué era lo que quería entonces? Que nosotros seamos esos testigos, que los discípulos sean esos testigos y que llevaran el Evangelio hasta los últimos rincones de la tierra. Eso es lo que él quería. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú deseas? Hay gente que ha caído en el conformismo, hay gente que se ha acomodado tanto que ya no tiene un sueño, ya no tiene un anhelo, no tiene un propósito. Difícilmente alguien va a llegar a hacer algo, difícilmente alguien va a llegar a cumplir con una meta si no sabe qué es lo que quiere. Jesucristo tenía muy claro qué es lo que él quería. Él qué era lo que quería. Mira que él tenía un propósito muy grande, que era que todo el mundo sea salvo, pero en ese momento, ¿qué quería para poder cumplir con ese propósito? Que todos seamos testigos hasta los últimos rincones de la tierra. Eso es lo que él quería para conseguir el propósito general, el propósito grande que era que todo el mundo sea salvo. Entonces, el propósito de Jesús, ¿cuál es? Salvo. Pero ¿qué quería en ese momento para que ese propósito sea una realidad? Que todos seamos salvos y que llevemos el Evangelio hasta los últimos rincones de la tierra. Miremos ahí en el segundo punto que necesitaría. Diseña un plan. Si tú quieres conseguir un propósito, primero debes saber qué quieres y segundo debes diseñar un plan. ¿Cómo es que vas a conseguir ese propósito? ¿Qué es lo que tienes que hacer?
Miramos cómo Jesús sabía lo que quería, que llevemos el mensaje hasta los últimos rincones de la tierra, que seamos testigos de la palabra, pero ¿cómo lo iba a conseguir? ¿Cuál era el plan que él había diseñado? Miremos ahí en Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, lo que Jesús quería era que seamos testigos y que llevemos su palabra. Pero ¿cuál era el plan? Que enseñemos, que vayamos y hagamos discípulos. Ese era el plan, ese era lo que él había diseñado para que eso se convierta en realidad. ¿Cuál es tu propósito? Si ya tienes un propósito, qué bueno, ese es el primer paso, ya tienes un propósito. Pero ahora te has preguntado, ¿cómo lo vas a conseguir? ¿Cómo lo vas a lograr? Muchos de nosotros solamente tenemos propósitos. Mi propósito es tener una casa en este año. Ah, qué bueno, ese es el propósito. Un propósito muy bueno. ¿Qué tocaría enseguida entonces? Ahora a conseguir, ese es el plan. ¿Cómo lo vas a conseguir? Mi propósito este año es entrar a la universidad. Ah, qué bueno, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cómo lo vas a conseguir? ¿Cuál es ese? Por dicho, el propósito es entrar a la universidad, pero el plan para que eso se haga realidad, ¿cuál es? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? El 31 de diciembre nosotros escribimos muchos propósitos en un papel. Lo que nos falta, ¿qué es? A nosotros nos dicen que escribamos el propósito. A algunos nos dicen, escríbelo en la nevera, pégalo en las paredes, ponlo en todo lugar. Bueno, el propósito. Ese papel siempre te va a recordar lo que tú quieres conseguir ese año. Pero ¿cuál es el paso a seguir? El plan de acción. ¿Cómo lo vas a hacer? Todos los días miras el papel y te recuerda que quieres una casa. Pero ¿cómo la vas a hacer? No basta con ver el papel. Hay personas que dicen, nuestra iglesia va a ser de 1 millón de personas. Escríbelo, escríbelo. Mi trabajo como pastor es enseñar la palabra, no llenar la iglesia. ¿Quién llena la iglesia? Dios. Él dice que irá añadiendo uno a uno los que han de ser salvos. Mi trabajo es enseñar. Mi trabajo es diseñar el plan de enseñanza, cómo se va a enseñar, qué materiales vamos a utilizar, qué recursos vamos a utilizar. Ya de llenar la iglesia no me encargo yo. De llenar la iglesia se encarga Dios. Él sabrá cuántos somos, si somos miles, si somos cientos, si somos simplemente centenas. Eso es el problema de Él, eso no es mi problema. Mi trabajo es enseñar la palabra. Como en un colegio. Si a ti te contratan como profesor en ese colegio, ¿tu trabajo es llenar el colegio? ¿Tu trabajo cuál es? Enseñar. Ya las directivas del colegio verá cómo lo llenan. Y las directivas de la iglesia, ¿quiénes? Dios. Por lo tanto, mi trabajo es enseñar. El que la llena es Él. Si es el deseo de llenarla, Él la llenará. Porque ese es mi trabajo, solo es enseñar. Ese es el plan. ¿Ya sabes cuál es tu propósito? Está muy bien. Ahora piensa cómo lo vas a conseguir. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Quieres montar una empresa? Mi propósito este año es tener una buena empresa. Ah, bueno. ¿Ya diseñaste el plan? ¿Cómo lo vas a conseguir? ¿Ya tienes los recursos? ¿Ya sabes qué vas a hacer? Ese sería ese diseño de ese plan. Dios es un Dios de orden. Pero aceptamos que Jesucristo sabía que quería, ya tenía diseñado un plan, pero los discípulos se habían dormido, se habían desanimado, no estaban haciendo, se habían acomodado. Lo que pasa con cada uno de nosotros, tenemos un plan perfecto, tenemos un propósito excelente. El problema es que nos dormimos. Mira el plan, el proyecto que tú pusiste en ese papelito en diciembre. ¿Qué has hecho hasta hoy? ¿Hemos hecho algo o te has dormido? ¿Has hecho algo o te has acomodado ya? Escribieron ese papelito el 31 de diciembre y no se han vuelto a acordar de eso. Ahí lo escribieron, pero no han hecho nada, esperando que de manera mágica se cumpla el propósito que está.
deseando en su corazón. Los discípulos se habían desanimado, los discípulos no estaban haciendo nada, por lo tanto, ¿qué tenía que hacer? El tercer paso, busca un medio que te force a cumplir ese propósito. Busca un medio que te force, que te obligue a hacer eso que tienes que hacer. Muchas veces nosotros necesitamos buscar un medio adecuado que nos obligue a hacer aquello que estábamos deseando y que no lo estamos haciendo. Si no hay algo que te obligue a hacerlo, ¿cuándo lo vas a hacer? Nunca. Ahí en el capítulo 8, versículos del 1 al 3. Versículos del 1 al 3. ¿Qué sucedió? Y Saulo consentía en su muerte en aquel día. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Ahí en el versículo 1, ¿qué dice que sucedió? Se estableció una gran persecución para que ellos pudieran hacerlo. Miren el versículo 3, ¿qué nos dice? Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y las mujeres y los entregaba en la cárcel. Los discípulos se habían acomodado. ¿La orden cuál era? Que fueran testigos ¿hasta dónde? Hasta los últimos rincones de esas regiones. ¿Pero los discípulos lo estaban haciendo? ¿Pero cada uno de ellos estaban trabajando en eso? No. Por lo tanto, ¿qué hizo Jesús? Buscó un medio que permitiera que ellos se desnudaran para que empezaran a actuar. ¿Y cuál fue la estrategia que utilizó Jesucristo? La persecución, para que ellos se movieran y fueran a otro lugar. Ya se habían acomodado en ese lugar. ¿Cuántos de nosotros nos acomodamos y por eso Dios nos desacomoda? ¿Cuántos de nosotros nos hemos resignado y decimos, no, con lo que yo gano está bien, no, con lo que yo gano estoy suficiente? Y muchas veces perdamos el empleo, muchas veces hace que nuestra empresa empiece en crisis, muchas veces nos hemos acomodado en nuestro matrimonio. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acomodado en el matrimonio? Y el matrimonio se ha convertido en una rutina, el matrimonio se ha convertido ya en algo monótono, hasta que sucede algo, un problema, una dificultad en el hogar, nos desacomodamos. Y ahí nos damos cuenta de lo que estábamos a punto de perder y qué hacemos en ese momento. Entonces empezamos otra vez a avivar y a hacer lo que no estábamos haciendo. Entonces empezamos a avivar el amor, entonces empezamos a dedicarnos tiempo del uno al otro, entonces a pensar que necesitamos un espacio para conocernos en familia, pero antes de ese problema que tuvimos en la casa, ¿pensábamos en eso? No pensábamos en eso, nos habíamos acomodado, todo estaba rutina, ya se estaba aburrido, tal vez nosotros decíamos está bien, pero la verdad es que no estaba nada bien, todo estaba mal, pero nosotros pensábamos que sí, nos acomodamos. Y siempre hemos dicho algo, Dios a muchos los tiene para ser empresarios, que ha permitido que pierda el empleo para que con esos mismos recursos que le dieron de indemnización, hoy monte su empresa. Pero si no hubiera sido porque un día lo despidieron, ¿cuándo tenía esa empresa? Nunca. Nada hay por casualidad. Dios nos desacomoda para obligarnos. Si tú te estás acomodando, tú tienes un propósito, tú ya tienes claro qué es lo que quieres. El problema es que te estás acomodando. Busca tú mismo algo que te obligue a actuar. De lo contrario, nunca lo va a hacer. Como iglesia siempre hemos dicho algo. Yo mismo como pastor soy consciente que sí, todos los días leería la Biblia, pero no de la misma forma que lo hacemos por este espacio. Por lo tanto, este espacio es un medio que utiliza Dios para obligarnos a ese estudio bíblico. De lo contrario, pues simplemente no pasaría nada. La leeríamos, sí, como todo cristiano raso. Yo no digo que los cristianos normales no lean la Biblia. Sí, la lee por ahí cuando se acuerda. Sí, la lee de vez en cuando. O sí, la lee, pero otra cosa es ponerse a estudiarla punto a punto. Una cosa es coger la Biblia y papel y lápiz y hacer todo un estudio a ese capítulo. Y otra cosa es leer el capítulo. Hay muchos discípulos, hay muchos pastores, hay muchos cristianos que leen la Biblia. Pero es muy diferente sacar papel, lápiz y hacer todo un tema. Eso es muy diferente. Yo sé,
Si alguien me está escuchando va a decir, ay pastor, pero yo sí leo la Biblia. Yo no estoy diciendo que no la lee. Sí, la lee. Todo cristiano lee la Biblia. Pero otra cosa es estudiar la Biblia. Para estudiar la Biblia se necesita papel y lápiz, sacar puntos importantes, puntos secundarios, mirar el centro del mensaje que quiere. Eso es estudiar la Biblia. Lo otro es leer la Biblia. Yo sé que hay muchos que ya han leído la Biblia unas 10, 20, 30 veces, pero no he estudiado 30, 20 veces. Tú podrás, pastor, yo ya he leído la Biblia 10 veces y tienes toda la razón, leíste 10 veces, pero la estudiaste 10 veces, eso ya es muy diferente. Estudiarla ya es capítulo a capítulo, versículo a versículo. Eso sería estudiar. Pero, ¿por qué no lo hacemos? Porque no tenemos una necesidad para hacerlo, porque no tenemos algo que nos obligue a hacerlo. Cuando nosotros asumimos un compromiso con la persona, buscamos el medio que nos obliga. ¿Qué cosas tienes que hacer? Eso a nivel espiritual, pero a nivel secular, ¿qué cosas tienes que hacer que no las estás haciendo? Es más, para el ser humano somos seres de costumbre. Si nosotros no tenemos algo que nos obligue a madrugar, ¿será que nosotros madrugamos la mayoría de manera voluntaria? No. Y tú igual que me estás escuchando, ama de casa, si no tienes un hijo a quien llevar al colegio, seamos realistas, si no tienes a ese hijo que necesita llevar al colegio, ¿saldrías de tu casa a esa hora? ¿Te bañarías a esa hora? ¿Te vestirías a esa hora? La vida es diferente. Ya sería, ¿para qué salir? ¿Para qué salir allí? En uno de estos festivos nos quedamos en la casa y todo el día ahí acostados hablábamos con mi familia, con la pastora, con los hijos, decía, ¿esto sería nuestra vida? Si no tenemos motivos para salir de la casa, si ellas no tuvieran que atender los almacenes y si yo no tuviera que venir a atender la iglesia, esa sería la vida. Quedarse todo acostados, sin hacer nada, sin un propósito. Y nosotros mismos nos daba susto de eso, decíamos, y ese sería estar acostados ahí todo el día en la cama, levantarse, hacer algo, a comer y volverse a acostar, a aburrirse, a barrer algo y volverse a acostar. Eso sería la vida. Gracias a Dios que Él permite que tengamos medios que nos obligue a hacer algo diferente. De lo contrario, Él se acostumbra a eso. Se acostumbra a ser una persona activa, se acostumbra a la pereza. Yo conozco personas que eran muy activas cuando trabajaban, cuando tenían que hacer cosas. Ahora como ya no tienen que hacer, entonces igual ya se acostumbraron a dormir. Y eran personas activas, pero simplemente se acostumbraron. Busca un medio que te obligue a hacer lo que tienes que hacer. Cuarto, aprovecha toda situación a tu favor. Utiliza todo lo que te pase para seguir el propósito. Cuando tú tienes un propósito claro, todo lo que te pase en la vida va a ser para bien de ese propósito. Todo lo que pase en tu vida lo vas a usar para ese propósito. Pero si tú sabes para dónde vas, si tú tienes un propósito claro, entonces ese cuarto punto. Aprovecha toda situación a favor de ese propósito. Ahí en el versículo 4, ¿qué dice? Pero los que fueron esparcidos, ¿qué pasaba? Iban por todas partes haciendo ¿qué cosa? Anunciando el Evangelio. Y mira que allí entonces empezó a cumplir el propósito que Dios les había dado hace mucho tiempo atrás y que ellos no lo estaban haciendo. Permitir que hubiera una persecución, los desacomodó, buscó un medio para forzarlos a... Y ellos aprovecharon la situación. Ellos solamente huyeron despavoridos para evitar que los maten. ¿Qué empezaron a hacer ellos? A anunciar el Evangelio. Ya que tenían que huir, en ese camino iban enseñando la palabra. ¿Qué cosas difíciles te estás pasando en la vida? Para lo que tú propones, para lo que tú quieres. Lo que hablábamos, si por algún motivo tienes que madrugar por fuerza mayor, porque tienes que llevar a tu hijo, a tu hija al colegio, no te amargues, no te desesperes, ya que tienes que madrugar por fuerza, entonces busca algo que hacer. Eso sería aprovechar el medio que estás viviendo para de tu propósito.
¿Qué cosas tienes que hacer? ¿Qué cosas estás haciendo? Utilízalo. Ellos utilizaron ese factor. Estaban huyendo. Bueno, como estamos huyendo, ¿qué vamos a hacer? Llevemos la palabra. Lo que hacemos nosotros hoy en día y lo que hemos dicho, me voy de... listo, me voy a llevar unos devocionales. Vas de paseo y a la vez siembras la palabra. Me voy a llevar unos plegables. Total, nada de carga tengo. Voy de paseo, voy en el carro y cada vez que pare alguien por la ventana del carro. ¿Ahí qué estoy haciendo? Utilizando ese medio. El problema es que a veces nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no estamos en función del propósito de Dios. Dios tiene un propósito y es hacer que todo el mundo conozca de la y no estamos desligados del propósito de Dios. Si estuviéramos unidos al propósito de Dios, cualquier circunstancia la aprovecharíamos para ese propósito. Me tengo que ir a la ciudad. Me voy a llevar unos plegables. Tengo que ir a tal lugar. Me voy a llevar unos devocionales. ¿Por qué? Porque estoy unido al propósito de Dios. Pero como nosotros no estamos unidos al propósito de Dios, en ese día, ese festivo, ese domingo, esa semana, mi propósito es pasear. Ese es mi propósito. Pero no está nada unido al propósito de Dios. Si mi propósito se une al propósito de Dios, entonces suceden esas dos cosas. Mi propósito es irme a pasear, pero como estoy unido al propósito de Dios, voy a llevar material para también hacerlo. ¿Qué es lo que hicieron ellos? El propósito de esta gente, ¿cuál era en ese momento, ya que los iban a matar? ¿Cuál era el propósito? ¿Pasear? ¿Cuál era? Huir. El propósito de ellos era huir. Estaban unidos al propósito de Dios, mientras huían, ¿qué hacían? Comunicaban el mensaje de Dios. Entonces mira que habían dos propósitos. El propósito de ellos era huir, pero había otro propósito, enseñar la palabra. Entonces, huían, pero a la vez enseñaban. ¿Cuál es tu propósito? Pasear. Qué bueno, pero únelo al propósito de Dios. Vas al paseo, también le sirves a Dios. Sí. Pero como nuestros propósitos son despegados al propósito de Dios, son dos propósitos diferentes y dejamos el propósito de Dios a un lado. Ellos utilizaron los medios que estaban pasando. Eso a nivel espiritual. Ahora a nivel secular. Mira que a nivel secular sí se lo hace. Hay personas que dicen, pastor, me voy a ir de paseo de vacaciones a Panamá y voy a aprovechar para traer mercancía para mi almacén. Porque es algo personal y tiene ese propósito. No sé si tú tienes amigos. ¿Cuántos de ellos dicen, me voy de paseo a San Andrés? El empresario, él va de paseo allá, él va de vacaciones allá. ¿Pero en qué está pensando él también? En traer mercancía para su almacén. ¿Cuántos de nosotros, los que algún tipo de negocio, decimos nos vamos a Cali de paseo, pero inmediatamente se le prende el bombillo y ¿qué dice? Ya que voy a ir de paseo, pues cuando venga voy trayendo algo. Mira que ahí sí están unidos los dos propósitos. Y eso mismo dice Dios que se debería hacer en lo espiritual. Mi propósito es irme a pasear, pero como mi propósito es el de mi Padre Celestial, voy a hacer otra obra también. Y así en cualquier otra área. ¿Qué tienes que hacer? Une esos propósitos. Busca el medio para forzarte. Cuarto, aprovecha tu situación. Quinto, trabaja en equipo. Si tú quieres conseguir un propósito grande, sobre todo, debes trabajar en equipo. Los pequeños propósitos es posible que los consigas tú solo. Los pequeños propósitos son fáciles de conseguir, pero a medida que el propósito es más grande, se necesita más. Nosotros como iglesia, mientras tengamos propósitos pequeños, se necesita menos. A más propósito grande, más gente. A medida que iba creciendo la obra del Señor, va necesitando también más gente, más personal. Veremos ahí en los versículos 14 y 15. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Cuando ellos empezaron a dar cuenta que allá, por de lo que ellos estaban haciendo, cuando huían, iba creciendo gente,
gente recibiendo a Cristo, ¿qué hicieron? Enviaron refuerzos. Ahí enseguida, ¿a quiénes enviaron? A Pedro y a Juan. Dijeron, mira, la obra ya está funcionando. Mandemos para que les ayude, para que los bauticen, para que les hagan recibir al Espíritu Santo. Ellos no podían hacerlo porque los demás solo iban huyendo. Ellos enseñaban, predicaban y corran. Pero ellos estaban comunicando. Nosotros nos tenemos que ir de este lugar porque estamos huyendo. Pero ahí quedó un grupo de personas. Y eso es lo que Dios quiere. Mira que si nosotros uniéramos ese propósito, de seguro que cuando tú y yo nos vamos de paseo a cualquier lugar, eso es lo que va a pasar. Tú vas a decir, cuando empiece ya, imagínate por un momento, tú te vas a ese lugar, pueblo, a esa ciudad de vacaciones, te llevas 50 tratados, 50 devocionales, y oh sorpresa, muchas de esas personas, de los 50, llegan a decirte, ¿y esta iglesia dónde es? Nosotros quisiéramos congregarnos, ¿será que aquí podemos hacer un grupo? Y ahí es cuando entonces, y dice, Liliana llamaría, o Luz Marina, o Manuel, y dice, pastor, yo traje como 50 plegables, y de esos 50 hay 30 que quieren que hagamos un grupo acá. Envía a alguien, aquí vamos. Y ahí es como empieza la obra. Pero como nosotros vamos, paseamos, nos divertimos, pero no más. Ellos iban huyendo, pero iban entregando. Interesante ahí. Ellos iban huyendo, compartieron el mensaje. Como no se podían quedar, ¿qué hicieron los discípulos? Enviaron a Pedro. Dijeron, vayan allá. Miren que allá surgió un grupo. Vayan. Y esa es la forma que tiene Dios. Y eso es lo que tú puedes hacer también en proyectos. No puedes trabajar solo. En el hogar, tú tienes un proyecto, une a tu familia. Una de las personas que te puede colaborar para que eso crezca. Tú puedes pensar en un negocio, tú solo, tú sola, pero ese negocio va a tener cierto alcance. Pero si te unes con tu familia, es mucho más grande. Pero a veces nosotros no pensamos en eso. Nosotros solo pensamos en pequeño. Jesús estaba pensando en grande, porque la misión, ¿hasta dónde tenía que llegar? A los últimos rincones de la tierra. Entonces me parece interesante cómo lo hacían. Ellos iban huyendo, iban compartiendo la palabra y dijeron, me imagino, en ese entonces no había los, pero suponiendo que los hubieran tenido, llegaron allá, mira que nosotros estamos huyendo, pero aquí hay un grupo de gente que quiere estudiar, nosotros tenemos que seguir nuestro camino. Envía a alguien para que siga. Ya, de esa manera, ¿cuántos de nosotros tenemos posibilidad? Y muchos dicen, ya tienen iglesia en tal pueblo, en eso. No, ¿por qué no tenemos? Porque no estamos pensando en eso, porque no estamos conectados al plan, porque no estamos conectados al propósito de Dios. Solo trabajamos en nuestro propósito. Mi propósito es ir, pasear y ese es mi propósito, pero el propósito de Dios está a un lado. Si yo uniera ese propósito, entonces las cosas cambiarían. Sucedería lo que estaba sucediendo en ese momento, tanto en lo espiritual como en lo secular. Sexto, calcula los gastos que tienes que hacer. Calcula los gastos. Entre más grande el proyecto, más son los gastos. Entre más grande el proyecto, más la inversión. Lucas 14:28, que ya todos los conocemos. Lucas 14:28. Pero después que haya, veamos, Lucas en Marcos. ¿Qué dice Lili? Mía tampoco, entonces lo leo yo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, lo vean, comiencen a hacer burla de él. ¿Quién de ustedes que quiere construir una torre, que dice, no calcula los gastos? ¿Quién de ustedes propósito en su vida, primero no calcula los gastos? Porque ese sí que es una falencia en nosotros. Nosotros, es que yo quisiera tener un almacén, pero ya has calculado los gastos y no nos
necesariamente gastos a nivel económico, a nivel dinero, sino gastos en todo lo que tienes que invertir. Tiempo, si estás dispuesto a dedicarle, hay que dedicarle tiempo. Calcula los gastos. ¿Qué cosas quieres conseguir? Bueno, ¿te has puesto a pensar en qué te tienes que esforzar? Mi propósito es estudiar, pero el problema es que tiene una pereza increíble. ¿Has calculado los gastos? Vas a tener que esforzarte, vas a tener que levantarte más temprano, vas a tener que acostarte más tarde. Quiero tener un negocio, qué bueno, ya has calculado los gastos, igual, vas a tener que madrugar, vas a tener que trasnochar. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a pagar? Cuando nos dice ahí en Lucas, calcula los gastos, nos está diciendo ¿qué estás dispuesto a hacer para conseguir ese propósito? ¿Qué estás dispuesto a pagar para conseguir ese propósito? Lo que hemos estado haciendo con nuestro templo, queremos verlo bonito. ¿Estás dispuesto a pagar eso? El económico, otro a nivel de tiempo. Esas cosas no se hacen solas. Hay muchos que vienen al templo pero que no tienen el mismo propósito de la iglesia, ¿y qué hacen? Qué bonito que quedó. Pero si hubiera sido por ellos, ¿qué pasaba con el templo? Quedaba igual. Y lo que es más sorprendente todavía, pregunto, ¿se dan cuenta de cómo quedó el templo? Y, ¿por qué? ¿Qué? ¿Le hicieron algo? Ni cuenta siquiera se han dado de los arreglos que se le ha hecho. Porque su propósito es muy diferente al de la iglesia, su propósito es muy diferente al de nosotros. El propósito de él es venir, sentarse e irse, eso es todo. No tienen nada más que hacer. Viene, se siente, si le gusta bien, si no le gusta el tema también. Si le gusta, dice, ¿qué pastor, qué palabra? Y si le gusta, dice, me la echó. Y eso es todo, no más. ¿Sí? Porque eso es lo que pasa con la gente. Cuando gusta, qué palabra, pastor, qué bien, pastor. Pero si algo le tocó y le metió el dedo a la llaga, me la echó. Y eso es todo. Hay muchas personas que solamente están preparadas para eso. Y su propósito es eso. Decir que le gustó cuando le gusta y decir que no le gustó cuando no le gusta. Y eso es todo. Del propósito de la iglesia no quiere saber nada. Sexto, entonces, calcula gastos. Séptimo, haz más de lo que te toca. Si tú quieres conseguir un propósito, debes acostumbrarte a hacer más de lo que te toca. Si tú haces solo lo que te toca, vas a hacer lo que nos dice en la palabra, también ahí en Lucas 17, 10. Lucas 17, 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer es lo que hicimos. Si tú quieres conseguir algo importante, ¿por qué Jehová? Mira que Jehová está diciendo, aquel que haga lo que tiene que hacer es un inútil. ¿Qué significa eso? Que para no ser inútil tengo que hacer más de lo que me toca hacer. Si tú quieres conseguir un propósito en la vida, cualquiera espiritual o secular, tienes que aprender que hay que hacer más que lo que te toca. Los que hacen tan solo lo que les toca para Dios, ¿qué son? Inútiles. Hay mucha gente a la iglesia que viene y hace tan solo lo que le toca, venir, congregarse e irse. Si tú quieres ser líder de la iglesia, ¿qué tienes que hacer? Más de lo que te toca, por eso eres líder. Si tú quieres figurar en cualquier área en la vida, ¿qué tienes que hacer? Más de lo que te toca. Y último punto, octavo, esfuérzate. Quedamos con Josué, que todos los cristianos lo conocemos y lo respetamos, pero que no lo aplicamos a lo máximo. Y ya la conocemos de memoria. ¿Qué dice en Josué 1:6? Amén. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás al pueblo la tierra de la cual juré a tus padres que darían a ellos. Ahí había un propósito también. ¿Cuál era el propósito para Josué? ¿Cuál era el propósito que dice en ese versículo? Porque tú dirás a este pueblo. El propósito de ¿cuál era? Repartir, pero para eso que tenía que hacer, esforzarse.
un propósito, pero no lo va a conseguir si no se esforza. Hay ya un propósito, hay un propósito ya, pero no lo vamos a conseguir si no nos esforzamos. Los sueños, los anhelos, los propósitos que tú puedas tener son excelentes, felicitaciones. Si tú tienes ya un propósito para este año, magnífico, te felicito, porque hay otros que no lo tienen, pero no es suficiente. Si tú tienes un propósito, entonces tienes que diseñar te tienes que esforzar para hacer más de lo que te toca hacer. Tienes que esforzarte por conseguirlo. Tienes que desacomodarte para conseguirlo. De lo contrario, nunca lo vas a conseguir. Conseguir el éxito en nuestra vida secular y espiritual es teniendo un propósito y luchando por eso. Esfuérzate. Sé valiente. Nunca te apartes de Cristo y entonces lo podrás conseguir. Este es nuestro tema, esto es lo que Dios nos ha querido enseñar esta mañana. Cómo conseguir un propósito. Jesucristo tenía un propósito muy claro, salvar a toda la humanidad, pero Él diseñó todo un proyecto para poderlo hacer. Tenía unas estrategias, sabía cómo desacomodar, cómo exigirles para que lo conseguían, para que lo pudieran conseguir. Así que tú tienes un plan, yo sé que tú tienes un propósito para este año. Si no lo has conseguido es porque no te has puesto a pensar cómo, porque te has acomodado y no te estás obligando y no estás haciendo nada. Así que recuerda entonces, en nuestra radio tenemos a partir de las 10 de la mañana nuestro programa Viviendo por la Palabra, consejos bíblicos que nos ayudan a vivir de manera excelente. Así que no te apartes de nosotros, terminamos con esta transmisión en televisión, pero seguimos en nuestro programa en la radio, que es la radio La Voz de Cristo, tenemos cantidad de ellas que tú puedes sintonizarnos en nuestra página. Así que Dios los bendiga, hasta nuestra próxima emisión. El propósito de Dios. Necesitaría Jesucristo para conseguir su propósito. ¿Y qué necesitamos nosotros para conseguir nuestro propósito? Primero, y algo muy elemental, saber qué quiero. Si yo no sé qué es lo que quiero, difícilmente voy a establecerme un propósito. Si yo no sé qué es lo que quiero, difícilmente voy a conseguir algo. Miremos ahí el propósito, no tanto el que ya mencionamos de que todo el mundo sea salvo, sino en ese momento, ¿cuál era el propósito que tenía Jesucristo? Miremos en Hechos, capítulo 1, versículo Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Para hoy nos corresponde Hechos capítulo 8 y nuestro tema, conociendo un propósito. Jehová es un Dios de propósitos, Jehová no es un Dios de casualidades, y la única forma que los seres humanos tenemos para conseguir éxito en nuestra vida es si nos planteamos un propósito. Los propósitos en nuestra vida nos exigen, los propósitos en nuestra vida nos hacen avanzar. Cuando una persona se estanca, cuando una persona no avanza, es simplemente porque no tiene un propósito que avanzar. Por lo tanto, si tú y yo queremos conseguir éxito, tanto en la vida espiritual como en la vida secular, es necesario que tengamos un propósito, es necesario que nosotros nos esforcemos por alcanzar algo. Ese propósito es el que hace encima de la cenefa. Ahí en el televisor. Bueno, dejemos. Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro programa de nuestro devocional Pan de Vida a esta hora. Que nosotros nos desacomodemos en un momento dado, ese propósito es el que hace que nosotros anhelemos avanzar, nos esforcemos, nos exijamos para continuar con ese recorrido.
Vamos a mirar entonces qué se necesita para conseguir un propósito. Vamos a mirar 8 puntos importantes que Jesucristo nos muestra con respecto a su propósito. Jesucristo también tiene un propósito, lo tenía en ese entonces, y el propósito de Dios siempre hemos dicho cuál era y cuál es todavía, el que todo el mundo sea salvo. Ese es el propósito que Dios tiene, ese es el propósito que desde un principio Él se estableció, hacer que todo el mundo sea salvo y hacer que todo el mundo llegue a ese conocimiento de la verdad. ¿Qué necesita en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? Dice que recibiríamos el Espíritu Santo, pero ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quiere en ese momento Jesucristo? Dice, y me seréis testigos en todas esas regiones, en todo el mundo. ¿Qué era lo que quería entonces? Que nosotros seamos esos testigos, que los discípulos sean esos testigos y que llevaran el Evangelio hasta los últimos rincones de la tierra. Eso es lo que él quería. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú deseas? Hay gente que ha caído en el conformismo, hay gente que se ha acomodado tanto que ya no tiene un sueño, ya no tiene un anhelo, no tiene un propósito. Difícilmente alguien va a llegar a hacer algo, difícilmente alguien va a llegar a cumplir